Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En este escenario cereza del Pabellón de España de la Feria del Libro de Frankfurt vamos a hablar de alimentar la creatividad y lo vamos a hacer con alguien que no hace falta que le presente. Él no solo es capaz de ver el futuro, él es capaz de anticiparlo. Creo que si nos fijamos, probablemente mientras que esté hablando, a lo mejor vemos un efecto luminiscente, el que hacen sus neuronas cuando se conectan, porque de conexiones, de creatividad y de innovación tenemos el placer de hablar hoy con Ferran Adrià. Ferran Adrià, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenos días. Creo que debe haber pocas personas, no solo en España, sino en el mundo, a las que hayamos preguntado tantas veces ¿qué es la creatividad? Y yo voy a aprovechar que estoy aquí para comenzar con esta pregunta tan sencilla, nuestra charla. Es sencilla. A ver, la creatividad es la capacidad que tenemos los humanos para crear. Esto es la capacidad. Es decir, la creatividad no se hace, se tiene. Y aquí la gran cuestión es si todos somos capaces de crear. ¿No? Esto, hay personas que piensan que sí, hay personas que piensan que no. Mi opinión es que todo el mundo puede crear, pero hay diferentes niveles. Y esto hay que ser consciente. Que te puedes entrenar la creatividad se entrena, y cuantas más horas no le dediques, mejor, pero yo creo que es como otras capacidades, ¿no? Es decir, que no todo el mundo es capaz de crear al máximo nivel. Cuando hablamos de la creación o la innovación disruptiva, estos son palabras mayores y que están al alcance de poca gente, ¿no? Pero tú que llevas toda la vida creando y que llevas toda la vida conectando ideas distintas, incluso conectando a personas distintas para encontrar la riqueza de distintas creatividades, sí que nos puedes enseñar a alimentar esta capacidad que a lo mejor tenemos innata pero escondida. Bueno, la manera de alimentarlos es entrenándote, ¿eh? Es decir, y sobre todo la relación interdisciplinar es muy importante. Lo que pasa es que para la relación interdisciplinar hay que ser muy eficiente. Es decir, muchas veces no hay aquellas reuniones de 8 o 10 profesiones o disciplinas y al final no sale nada. No. Entonces hay que ser muy, muy eficiente, muy pragmático y lo que no puede ser aquello, el caos, ¿no? Yo creo que hay una idea equivocada sobre el mundo de la creatividad, ¿no? En la creación y la innovación, del caos, yo nunca, creo que no he visto casi nunca a nadie de un nivel alto no ser muy ordenado en el tema de la creatividad. Pero casi nunca, ¿eh? Otra cosa es como su orden, que tú puedes llegar a un sitio y decir, esto no está ordenado, esto es un caos. No, para él sí que está ordenado, para ella. Es un caos, pero con sentido en Exacto. algunos. No, y él lo tiene ordenado. Claro. Otra cosa es que no lo tiene ordenado para ti, ¿no? Claro. Decía hace un momento que Ferran Adrià no solo es capaz de ver el futuro, sino que también es capaz de anticiparlo, porque él no solo es un gran creador, sino que también es un gran innovador. Y eso es lo que se hace en el Bulli 1846, estudiar y analizar cómo podemos ser más innovadores. Aquí es un tema importante que has puesto en escena, la diferencia entre creación e innovación. ¿Quién de aquí me lo puede explicar? Ajá. Podía ser, al final podríamos enfocarlo de diferentes maneras, ¿no? Pero la creación no se vende. No es obligatoria venderla. Ah. Es decir, yo puedo cogerte ahora, perdona, ¿eh? Hombre, Te hago aquí mirad un dibujo, qué suerte tengo, te hago un dibujo, ¿vale? Y te lo doy. No lo vendo. Entonces, cuando lo tienes que vender entran otras profesiones, es decir, en el creativo, y en la pintura pasa, lo digo porque parece que en el arte no. En el arte se habla muy poco de innovación. Sí. Se habla de creación. Pero el marchand, las galerías, todo esto hacen el comercial y el marketing. Es decir, para ver innovación tiene que haber, ¿no?, alguien que lo comunique, que lo venda y tal. Entonces esto es muy importante, porque esto en las escuelas de negocio sí que hablan de innovación, ¿no?, y hablan un poco de creación, ¿no?
esta innovación que se puede aprender en el Bougie 1846 y que además está enlazada con esa creación, tiene también mucho que ver con eso que decías al principio de perfiles profesionales muy diferentes. Porque claro, Ferran Adrià es un hombre que lo mismo enseña a innovar a un filósofo que a un químico, y es también importante esa conexión entre gentes de distintos ámbitos. Bueno, normalmente en la innovación, yo siempre hablo del sistema de innovación, no del proceso de innovación. El proceso de innovación son las fases para innovar, o para crear, o si quieres crear, y hay un contexto que es el que todos nos podemos entender. El contexto sería la cultura organizativa, organizacional, y lo que serían los recursos. Esto es un contexto que todo el mundo tiene una cultura organizacional, todo el mundo tiene recursos y nos podemos entender. Lo que es más difícil entendernos es el proceso. El proceso de un pintor, de un ingeniero informático, de un cocinero, de un modista, tal, son diferentes. Entonces, si tú no te dedicas a esto, cuando llegas al proceso, tal, pero sí que le puedes preguntar, oye, tu laboratorio o tu taller, ¿cómo son? ¿Tiene que ser muy bonito para funcionar? ¿No? Tiene que ser, es importante trabajar, ¿no?, de la manera fantástica para crear, y te vas a llevar muchas sorpresas, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? ¿No es tan importante, entonces? No. No tiene que ver tanto. Hombre, Google, Facebook y de eso no se hicieron en grandes laboratorios, ¿eh? Sí, luego ya pusieron los Después futbolines y estas cosas, pero esto es cuando atrecho. hicieron, tuvieron un garaje. Claro. ¿Vale? Y hay pintores que tienen unos estudios, ¿vale?, aquellos sencillos, pintores importantes, ¿eh? Entonces, bueno, puede ayudar, ¿vale? No, seguramente si trabajas en equipo. Claro, no todas las creaciones se hacen en equipo, ¿no? Me gustaría, ya que hemos mencionado este sistema de innovación, muchos de los que nos acompañan conocerán la metodología Sapiens de Ferran Adrià y el Bully Foundation, y yo creo que todos, yo como escritora, creo que es algo que puede servir para alimentar mi creatividad, mi trabajo, mi manera de enfrentarme. Unas pinceladas de que si se puede... ver, normalmente para crear tienes que tener un conocimiento, ¿no?, conectado. Sí. Esto es algo que todos los neurólogos lo dicen claro y tal. Entonces, la metodología Sapiens lo que hace es conectar el conocimiento, y es muy fácil. ¿Qué son las cosas?, ¿no?, que es el método léxico conceptual. ¿Con qué las puedo comparar? El método comparativo. ¿Cómo la puedo clasificar? ¿No? Método clasificatorio. El método sistémico. ¿Dónde está en la sociedad, ¿no?, lo que quieres comprender, lo que quieres conectar? Que este es el más complejo. Claro. ¿No? Y el método histórico. Si tú tienes estos 5 métodos y haces trabajo sobre cualquier tema, vas a conectarlo después. Es curioso porque una de las armas más poderosas de los escritores es la metáfora, que en el fondo tiene que ver con la conexión de ideas que parecen que están alejadas. Y creo que Ferran Adrià es uno de los grandes creadores de metáforas de nuestro tiempo. Lo hacía en la cocina, pero también lo haces conectando estas cosas en tu cabeza. Sí, es decir, y sobre todo al trabajar con diferentes disciplinas me ha sido importante. Por ejemplo, la ciencia, yo tengo una actitud científica, pero también he trabajado con artistas, tengo una actitud artista, no soy un artista, pero tengo una actitud artística. La filosofía también creo que es muy importante, ¿no? El tema del negocio, creo que ¿vale? La diferencia entre innovación y creación es que tienes que comprender que tu actividad, el 95% de las veces, es un negocio. Entonces, pocas pymes o autónomos se preocupan de la gestión económica, ¿no? Sí, es cierto. Y por esto el 50% de las pymes, esto es a nivel europeo, ¿eh?, no duran más de 5 años. Entonces es algo que nunca se habla. Cuando se habla de creatividad, de creación, de innovación, no se habla de algo muy importante, que es que tú como pequeño empresario tienes que saber que es una empresa. No vale esto, me lo lleva el gestor o me lo lleva tal. Después pasa lo que pasa, ¿no? Que, ostras, que yo pensaba, no, preocúpese, ¿no?, de cómo, ¿no?, se lleva su negocio. Sea un pintor, un escultor, los pintores y escultores que han ganado mucho dinero, muchas veces puede ser por el marchán o por lo que hay, pero también porque ellos son buenos negociantes, ¿eh? Sí.
Es cierto, uno de los grandes ejemplos de eso fue que fuera Dalí, ¿no? Que era un grandísimo pintor, pero que al mismo tiempo tenía Sí, sí, claro que tenía que venderse a sí mismo o y a su también Her, marca. o también Her, ¿no? Efectivamente. Por cierto, has hablado en varias ocasiones de pintura. Hay un pintor muy importante, Richard Hamilton, Mm. con el que compartiste amistad y en alguna ocasión has hablado que además aprendiste de él cosas muy importantes como un nuevo lenguaje y una nueva manera de No, enfrentarte. el Richard Hamilton, para que no sepáis quién es, fue uno de los pioneros del pop art. El primer cuadro del pop art es un collage pequeñito, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Y es de Richard Hamilton. Hizo el disco, era diseñador, hizo el disco blanco de los Beatles, Sí. fue suyo, ¿no? Eh, y era un cliente que vino cada año en la historia del bully. Y yo poco a poco fui adquiriendo su amistad y él me enseñó a entender que la cocina es un lenguaje. Es el lenguaje más antiguo, más o menos, que existe. Tened en cuenta que la actividad humana, hace 2,5 millones de años, empezó, ¿vale?, a través de cocinar. De una manera muy, muy rudimentaria, si queréis, pero empezó. Y el desarrollo de todas las civilizaciones está ligado a lo que es la alimentación y la gastronomía, ¿no? El comer como manera de sustentarte o el comer como placer y como una experiencia. Ya esto desde hace, ya digo, miles de años. Entonces, cuando se empezó con un lenguaje muy sencillo que es que el Homo habilis cogió una piedra y la transformó en algo cortante, hizo el primer con, ¿vale?, lo que cazaban. Bueno, o carroña, es decir, al principio también se comía carroña, bueno, y creó ¿no?, el primer resultado del lenguaje, que era producto, herramienta, técnica, elaboración. Estos cuatro, ¿no?, elementos es la manera que tenemos de definir la cocina. Pero esto es la manera sencilla. Cuando lo haces complejo, hay unos 30 elementos. Pero, por ejemplo, el producto, lo lógico que tiene es que se clasifique y se haga una taxonomía de los productos, ¿no? Y estos no elaborados o elaborados, Mm. ¿vale? Es decir, muchas veces no te das cuenta, dices, yo hago una cocina muy, muy poco elaborada y vamos a poner unos calamares ¿no?, a la andaluza, con harina. Los calamares están poco elaborados, pero la harina está súper elaborada. Y la harina no la haces tú. Mm. El aceite donde le fríes tampoco. Entonces, claro, manipulas el proceso culinario. Hay una manipulación total. Esto es desde el neolítico, cuando hay intercambio, ¿no? Tú me das mantequilla o leche Sí. y yo te doy harina, ¿no? Entonces, Hamilton me enseñó esto y, y entendimos nuestra cocina también como el lenguaje. Es decir, al final, la cocina del bulli fue muy importante, y es muy importante, porque creó un lenguaje nuevo. Es decir, creamos muchas técnicas, bueno, elaboraciones que no existían, utilizamos muchos nuevos productos que no habían, utilizamos nuevas herramientas, y entonces esto te permite tener un lenguaje propio. Y no solo esto, sino también una manera distinta de comprender la comida, el hecho de cocinarla y también el hecho de disfrutarla como comensal, ¿no? Sí, lo enfocamos de una manera muy, muy clara, que es pensar ahora un momento en temas sensoperceptivos, ¿sabéis? ¿No? Es decir, yo ahora cojo, ¿vale?, y estoy tomando agua, en sensaciones, y en una décima de segundo me va a la cabeza como una percepción. ¿Cuál es la experiencia más compleja, más o menos, que hace el ser humano a nivel sensoperceptivo? ¿Cuál es? ¿Cuál utiliza los 5 sentidos? Es comer, El comer, claro. La el vista, el degustar. olfato, Cao. el gusto, el Exacto. tacto, Entonces, ¿qué pasa? claro. Yo puedo tomar esta agua, y la tomo así, ¿no? O me puedo concentrar y mirarla. Esta agua, que es, si la veo, es transparente, ¿no? Casi no huele a nada. Normalmente el agua no es verdad que no huele, ¿vale? Hay aguas que huelen, ¿vale? No, pero esta A no. ver, voy a hacerlo contigo. Me lo introduzco en la boca
estaría a unos 10-12 grados. Bueno, la temperatura tiene una textura acuosa, esta es una definitoria, no tiene ningún gusto básico, no es dulce, salado, amargo o umami, no tiene ninguna sensación trigeminal, no es picante, no es amarga, no es picante, no es astringente y tal. Entonces, claro, aquí me estoy concentrando. Fíjate lo que esto sucede si tú haces una degustación largo, las sensaciones y percepciones que tienes. Es brutal. El oído, que seguramente diríais que no es importante, una gran experiencia gastronómica va ligada, ¿vale?, a la conversación. Claro. Sobre lo que comes. Es decir, lo que no puedes ir a un restaurante gastronómico que el profesional o la profesional que te quiere transmitir su lenguaje y estar hablando de fútbol. Ah. El 99, ¿no? Esto es lo que pasa. Porque es normal y está bien, el 99% de tu vida que vas a restaurantes lo haces como una actividad social. ¿Vale? Vas con familia, con amigos o por trabajo y tal. Entonces, decir, no, perdona, yo me voy a concentrar, voy a concentrarme en lo que como. Y esto es la diferencia. Entonces, en el bulli lo que hicimos es que la gente venía, ¿no?, y se concentraba porque además era nuevo. Claro. Era nuevo y le descolocaba. Es que, no sé, los que habéis estado en Japón, la primera vez que fuisteis, bueno, fue como estar en otro planeta. Entonces, por fuerza, te tenías que concentrar, bueno, en lo que estabas comiendo, porque, bueno, primero, estoy hablando de hace años, ¿eh? Y coger los palillos, claro, por primera vez no te sale. Entonces, claro, si por primera vez no, ahora sí, porque ahora ya la cultura asiática ya está introducida en Occidente, al menos en la manera de comer, ¿no?, con los palillos, ¿no? Pero es muy importante el entender que cuando hablamos de cocina creativa al máximo nivel es para vivir una experiencia muy compleja. Me fascina mucho cómo Ferran Adrià acaba de explicar esta experiencia de la comida, porque él nos ha hablado del proceso cognitivo y precisamente comprender el proceso cognitivo es también muy importante en todo tu viaje de la creatividad y de la innovación. Sí, bueno, estos son los procesos, ¿no? El cómo comprendemos, ¿no?, y percibimos las cosas tenemos atención, concentración, sensación, percepción, memoria. Estos son los procesos básicos. Y los complejos son inteligencia, lenguaje, ¿no?, y con esto hacemos todo, ¿no? Y pensamiento, perdona. Ahora estaba. Inteligencia, pensamiento y lenguaje. Pero Pensar, que todo es atención, concentración, ¿vale?, sensación, percepción, memoria. Si tú no tienes memoria, bueno, vas a recibir las cosas de otra manera. Pensamiento, inteligencia y lenguaje. Ferran, y en todos estos procesos que has mencionado, ¿dónde queda la destrucción? Me refiero a romper con lo que hemos hecho anteriormente para hacer cosas nuevas. Porque tú siempre te has empeñado en romper con lo que habías hecho. Lo hacías con el menú del bulli cada año, lo sigues haciendo ahora, siempre mirando hacia adelante y teniendo la experiencia de lo que has hecho detrás, pero para dejarlo un poco en el background, ¿no? Bueno, que la misión de un creador es crear. El problema que hay es la longevidad creativa, ¿no? Y esto es el gran problema que hay, ¿no? Hay pocas personas, ¿vale?, no, que tengan una longevidad creativa, ¿vale?, maravillosa todos los años. Ya. Muy pocos. Se pueden contar con la mano, ¿vale?, no, y tal. Entonces, en nuestro caso era ir al máximo y por esto lo dejamos, ¿no?, a los 25 años. Porque la misión del bulli era buscar los límites que había en una experiencia gastronómica y abrir caminos. No era dar de comer. Claro. Buscar los límites y nosotros alcanzamos este límite. Nosotros, no digo que se haya alcanzado el límite, pero buscamos, dábamos 44 elaboraciones y a nivel físico, mental y si quieres espiritual es imposible, bueno, aquello, el dar más cosas, ¿no? Ferran, en ese abrir nuevos caminos está el Bulli 1846, que es un lugar para vivir la creatividad. Y hago hincapié en este verbo, vivir la creatividad, ¿no? Bueno, Que lo rodee todo. la pasión es importante en la creatividad, ¿no? Pero pasa igual. Hay
el pasión a nivel 1 y el pasión la pasión a nivel 10. Hay gente que trabaja en equipos creativos que tiene una pasión 4 o 5 y ya está bien, ¿vale? Porque otros tendrán un 10, otros tendrán un 7, otros tendrán un 3. El que trabaja individual, claro, o trabaja o tiene mucha pasión o está muerto. Creo que si pudiera elegir un superpoder, sería el superpoder de entrar dentro de la mente de Ferran Adrià, pero afortunadamente Fundación Telefónica nos ofreció ese superpoder hace un tiempo con una exposición que se llamaba Alimentando el proceso creativo, ¿no? Y en ese proceso creativo podíamos ver cómo tú conectabas unas cosas con otras. Era muy apabullante y muy impresionante ver cómo todo eso quedaba plasmado en una Bueno, era exposición. backstage y con Telefónica, ¿no? Hicimos este proyecto que estuvo en varias ciudades y era una auditoría creativa. Mm. Entonces era el backstage, era la primera vez que alguien quería enseñar cómo se creaba en cocina. Esto hay un documental que se llama El Bully Cooking in Progress, que hicieron unos alemanes, que es un año de la creación del sistema de innovación, en este caso, del Bully, y se ve lo complejo que es. Mm. Tiene unas características, ¿no? Unos condicionantes diferentes a otras. Por ejemplo, nosotros podemos crear con poco coste, es decir, crear en comida, por mucho coste que tenga, tiene poco coste, ¿sabes? No. Es decir, y la inmediatez. Es decir, yo puedo crear algo, tal, en esto se parecía a pintar un cuadro. Claro. No a un diseño de programación, ¿no? En informática, ¿no? Entonces, hay que entender que cada disciplina tiene unos condicionantes que la hacen diferente, ¿no? Hablas de cuando creas con comida tiene poco coste, pero tiene unos límites que son los límites de la Cuando creas, materialidad de los cuando creas, ingredientes. no cuando reproduces. Cuando creas. Sí, pero esa creación tiene unos límites, que es la materialidad de los ingredientes. ¿Sabes cuántos miles de productos hay? Ya, pero yo soy escritora, yo trabajo con palabras, puedo hacer Bueno, cualquier cosa pero con mira, palabras. Vamos a ver, Pero el mundo vamos a tiene crear, sus límites, vamos a me parece crear, más difícil. venga, vamos a crear algo en Alemania. Bueno, dime un crustáceo. Un crustáceo, a ver, aquí en español. No, un crustáceo. Cualquiera. Cangrejo, venga. Una hierba aromática. Romero, venga, hemos dicho. Cangrejo, romero. Romero. Yo voy apuntando. Cangrejo, romero. Y una especia. Curry. Venga. Pues vamos a hacer una chucrut, ¿no? De cangrejo, romero y curry. No, curry y romero. Es decir, podríamos hacer miles de millones. Pero esta no es el nivel máximo en creatividad en cocina. Claro. El máximo nivel en cocina no es importante hacer una tortilla, vamos a poner una cosa rara, ahora, una tortilla de mango, y gambas. Ya hemos visto que vamos a hacer miles y millones de tortillas. Es quien se le ocurrió hacer la tortilla. Claro. ¿No? La técnica, el concepto, es lo más importante, ¿no? Fíjate que hace un momento hablabas de la cocina del Paleolítico y del Neolítico. Uno de los volúmenes de la Wikipedia está dedicado precisamente a esto, la Wikipedia. Si no habéis consultado la Wikipedia y la habéis leído, leedla porque además explica cómo somos y explica muchas cosas sobre los humanos y sobre la sociedad. Y digo yo, aquellos primeros humanos que descubrieron de repente que podían hacer algo tan complicado como la harina, que antes has mencionado, No, a pesar de que el lenguaje era más rudimentario, eran más creativos que nosotros. Sí, sin duda alguna. Sí, los creativos increíbles fueron antes la cocina en 1700. Se podía, perdona, en el Egipto, en Antiguo Egipto, se podía cocinar como ahora, al 90%. Ah. Se podía, ¿eh? No digo que cocinaran. Y en 1700, en Francia, en el mundo occidental, siempre hablamos del mundo occidental, en Francia abrieron los caminos de una manera brutal. Entonces, nosotros nos ha quedado de eso difícil, que nunca en la historia se ha creado tanto en cocina, pero con el nivel 7, al nivel 10, ¿no? Como el que creó la harina. Fíjate si en un libro, sobre todo de pastelería, quitas el azúcar, el huevo, la harina y la leche y sus derivados. Es que el libro se cae.
Claro, porque a que se le ocurrió coger la leche, ¿no? Y hacer mantequilla. Claro. Claro, para que esto no hay, todo esto son muchas hipótesis y no hay información fidedigna hasta hace poco, ¿eh? Que no Eh, sabemos de cuándo se creó la tortilla de patatas claro. y es Bueno, al de... menos sabemos que tuvo que ser cuando trajimos las patatas de Exacto, sí, América. sí. Antes no pudo ser, esto lo Eh, sabemos, pero no sabemos más. Claro, estaba pensando que ahora vivimos en un mundo absolutamente globalizado, muchas veces incluso mimético. ¿Es más difícil ser creativo ahora que antes? no, porque tienes un... A mí no me gusta hablar de globalización, me gusta hablar de intercambio cultural. Bien, Es decir, toda la riqueza de Asia, Japón, por ejemplo, todo el sudeste asiático, cuando llega a Europa, en una segunda vez, porque ya llegó, ¿eh? Una segunda vez, por ejemplo, en Japón hay unos 150 vegetales que no se cultivan o no se cultivaban en Europa. ah, ¿Sabes cuántas hortalizas endémicas hay son españolas? va a ser pocas, ¿no? Y alemanas, ¿eh? Porque casi todo viene de Oriente Medio, de Turquía, ¿no? De lo que es Turquía ahora. Tal. Entonces, a mí me gusta más de intercambio cultural, sin duda alguna, el gran futuro a nivel de influencia y de lugar para influenciarte, recoger ideas y tal, va a ser China. Cuando hablamos de China es como toda América y Europa. Claro, estamos hablando de Oslo, ¿no? Y Santiago de Chile, fíjate Claro. lo que significa, y es una gran desconocida. Igual como Japón ya se empieza a conocer y los responsables creativos de la alta cocina empiezan a tener una cierta cultura, ¿no? De la cocina japonesa, de China se conoce muy poco. Y además cuando lo conocemos muchas veces lo miramos con gran asombro y con estupefacción de que coman ciertas cosas, ¿no? Bueno, no sé si has mirado alguna vez una gamba, ¿vale? O una cigala, Sí. aquello frente a frente, Tienes toda la razón. Un percebe, o una centolla es una araña. total. Una centolla es una araña. Es decir, entonces no hay cosas raras. Ahí no hay comida rara, hay gente rara. Lo raro es la gente, ¿no? Antes decía Ferran Adrià que él tiene una mente científica. En la mente científica también existe la inspiración, por eso este hombre que tenemos aquí delante, por ejemplo, dibuja, no me has hecho el dibujo al final, y quisiera hablar de qué importancia tiene la tecnología, porque sabéis muchos que hay una colección de dibujos de Ferran Adrià en Telefónica que se han convertido en NFTs con muchísimo éxito y es otra manera de acceder aparte de tu creatividad. La tecnología es importante en todo tu proceso, ¿no? Sí, lo para que la tecnología llevamos años, ¿no? Haciéndola. Hay una nueva tecnología, nuevas tecnologías, que es todo el mundo digital, ¿no? Diginet, que digo yo, ¿no? Digital, informático, hay internet, digital internet, ¿no? Que está cambiando la realidad del juego. Esto con Telefónica ya mucho tiempo estudiándolo. Pero a nivel de cocina, lo que es cocina, hay una mejora de las cosas, pero no hay una nueva herramienta que hace 50 años no estuvieran en las cocinas. Solo hay una, ¿vale? Que cambia un poco las reglas del juego. A ver si sabéis cuál es. ¿Cuál? No, la Thermomix no, porque la Thermomix al final, no, es un Turmix, lo mejora, la Thermomix mejora, ¿no? Algo que hacías antes ¿vale? Con un Turmix. ¿Eh? No, ¿el aceite? No, digo herramienta, una herramienta. Herramienta nueva que mejora. No, mejora, no sé si mejora o no mejora, sino permite hacer otra manera de elaborar. Otras La elaboraciones. máquina de café, La máquina de café. de las cápsulas, Perdona mi cara de asombro, pero es la única, tienes que explicar. es la Claro, única. claro, La máquina de café son jóvenes. claro, Es la claro. única que permite tomarte un expreso. Tú antes, hombre, a no ser que tuvieras una máquina,
¿no? De hacer expreso que poca gente tenía en casa, que alguno Claro, tendría, pero poca gente tenía en casa, no te podías tomar un expreso, ¿no? Esto, claro, es hoy en día- cierto. pero no hay tantas herramientas que, que- que han cambiado la cocina, ¿no? Ahí ya te digo, el mundo Diginet, las redes sociales han cambiado las reglas del juego, ¿no? Todo el mundo tiene opinión, todo el mundo, ¿no? Puede, que esto es fantástico, pero que esto antes se pasaba de otra manera, ¿no? Era el boca a oreja. Claro. ah, ah. Y en ese boca a oreja, por cierto, creo que una de las características que define a Ferran Adrià es su generosidad, porque tú siempre has compartido todo con el mundo. Mm, Compartías las recetas del bulli, compartes lo que hay dentro de tu cabeza, por mm. ejemplo, en esa exposición de la que hemos hablado. ¿Es también la generosidad algo bueno para la creatividad, para alimentar que las mentes se conecten? Bueno, la generosidad te hace que lo que hoy creas ya no vale, Hmm, vale el que harás mañana. Entonces, por un lado, éramos generosos, pero sabiendo que éramos capaces de crear mañana algo que ya dejaba, ¿no? Antiguo, entre comillas, ¿no? claro. Entre comillas, lo que habías hecho, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que si la competencia es muy buena, te hará ser mejor. Ferran, has contado en alguna vez una anécdota que en 1983 le preguntaste al chef Jacques Maximin qué es la creatividad y te dijo la creatividad es no copiar, ¿Qué es crear? que es crear y crear es no copiar. Y claro, yo pensaba, qué paradoja que le dieran esta respuesta en 1983 a un hombre que luego ha resultado ser de los más copiados del mundo. Bueno, a ver, esto es una metáfora de lo que crear es no copiar, pero es verdad. Es decir, la manera más sencilla de decir que crear, no copiar. A partir de aquí hay una cantidad de grises, ¿no? Brutales. A ver, cuando se habla de innovación a un alto nivel, todo es mentira. 99% es mentira. Vale, yo innovo mucho, tú estás adaptando modelos de éxito. Ah, ajá. ¿Vale? Hay un gris que es adaptar modelos de éxito, no innovación incremental, que en vez de hacer ¿no? la chucrut con cangrejo, curry y romero, haríamos una chucrut con foie gras, ¿no? Por ejemplo, con foie gras, albahaca y pimienta. Esto sería una innovación incremental, ¿no? Adaptar modelos de éxito es para mí lo que más funciona, ¿no? Y lo que el 99% de la gente que se dedica a innovar creo que tiene que hacer. Hay un ejemplo que siempre pongo, es, fíjate que alguien creó la primera carta de cervezas en un restaurante. Es No sé quién cierto. fue, bueno, pero fue alguien, ¿no? Y que en esta carta estaba por regiones, ¿no? La cerveza. Y dices, ostras, vas, la ves y dices, qué gran idea, ¿no? Pero llegas acá, ¿no? Cojo y la copio igual. Bueno, igual. Como mucho cambiar alguna cerveza y tal. No te va a hacer pensar. Sin embargo, si llego y hago la carta según si son para entradas, pescados, crustáceos, carnes, postres, me va a hacer reflexionar sobre qué tipo de cerveza va mejor con cada una tal, me va a enriquecer. Entonces, yo soy un fan de la adaptación, ¿no? De modelos de éxito porque si no da mucho miedo. Es decir, Ya. yo estoy hablando para pymes, que es el gran, ¿vale? En España es el 80% del tejido económico y donde tú le hablas de innovación disruptiva y es que le da miedo. Dice, yo es que no voy a hacer nada. Ya no, esto no es para mí. Sé que estás hablando para pymes, pero como estamos en la Feria de Frankfurt y como yo soy escritora, me quiero llevar alguna herramienta de Ferran Adrià que me sirva para innovar. Claro, muchos escritores tenemos grandes obsesiones y parece que siempre escribimos la misma novela o el mismo libro, así que contravenimos ese consejo de crear es no copiar, aunque sea porque nos copiamos a nosotros mismos. ¿Qué puede hacer uno para huir de sí mismo, igual que tú quemabas los puentes No con el sé, no sé pasado? vuestro mundo cómo existe, quién decide lo que es creativo y no Ya. en la literatura. ¿Quién lo decide? Bueno, lo decide en su casa el Creativo, ¿eh? escritor, El creativo, no, bueno, pero el escritor luego, es imposible. No sabe todo lo que se está publicando en el mundo. claro, ¿Vale? No, es decir, esto nos pasa a nosotros también, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, hay una serie de expertos, bueno, que tienen un bagaje importante,
pero que antes era mucho más fácil. Es decir, cuando solo había la innovación importante en Francia, hasta los 90, todo el mundo tenía claro que en Francia estaba el 99% de la creación. Cuando esto se expande y hoy en día hay muchos países que crean, es muy difícil saber, más o menos, qué es lo creativo y lo que no, qué es lo diferente y no. Entonces, esto es uno de los grandes problemas que nos encontramos ahora. Puede ser que alguien haga una novela y en India están haciendo algo parecido, más o menos, y no se publique aquí y no te enteres. Claro. Esto pasa también con la cocina, ¿no? Que puede pasar tal. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos, por esto, el vocabulario, ¿no? Es lo que decíamos. Nosotros consideramos que el máximo nivel que hay en cocina es cuando tú cambias, cuando te cuestionas qué es tu profesión, tu actividad. Es decir, cuando te cuestionas qué es escribir. Cuando tú te cuestionas esto y das respuesta y ves, ¿vale?, que no es lo que tú pensabas, eres capaz de crear algo que cambie el paradigma. Es lo que decíamos antes de la experiencia, ¿no? Cuando a mí me invitan a Documenta en Kassel, Claro. bueno, estamos en Alemania, tal en el 2007, fue muy polémico porque era la primera vez que se invitaba a un cocinero al certamen más importante que hay en el mundo del arte. Y a mí no me invitaron por si la gente comía bien o mal cuando venía al Bulli. El director de Documenta, Roger Bruegel, no había estado nunca en el Bulli. Y nos invitó por el tema este del lenguaje y por el tema de cómo enfocábamos una experiencia gastronómica, donde la ironía, el humor, la provocación, que eran cosas prohibidas en dar de comer, prohibidas. De pequeño te decían, niño, no juegues con la comida, Sí. ¿no? Y fui de provocar, ¿no? Tú vas a un restaurante a comer bien. Esto era la manera de enfocar, ¿vale? Por muy creativo que sea, a comer bien. Nosotros comer bien entendíamos que era un término muy subjetivo. Hay mucha gente que no le gusta el dulce en la comida, ¿no? Y se toma la hamburguesa con ketchup y Coca-Cola. ¿No? Hay mucha gente, no, que yo con el salado no me pongas cosas dulces, que esto es muy raro. Y después le ve que si hay cosas dulces, es una hamburguesa con ketchup y una Coca-Cola, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros enfocamos. Entonces, yo creo que si de verdad tú eres escritor o escritora y quieres hacer un cambio de paradigma, te tendrás que dar respuesta a qué es escribir. Y esto es un trabajo paralelo, mano, a que vas creando y te cuestionas continuamente qué es escribir. Ya que hemos hablado del Documenta de Kassel, 2 personas cenaban cada noche en el Bulli. Las conversaciones quedaron recogidas en un libro. Claro, yo creo que las conversaciones que podemos tener durante una experiencia gastronómica como la que se vivía en el Bulli son más que las conversaciones que se tienen normalmente, y que comer creativamente también provoca cierta creatividad en la conversación, ¿no? Sin duda alguna. Para los que no situáis mi participación en Documenta, nos invitaron en Documenta, entonces, ya digo, fue muy polémico, muy polémico. Y entonces, claro, cuando yo dije que sí, ¿y qué hago? Claro, no podía hacer nada que diera, nada que se pareciera al Bulli y que fuera una boutade, ¿no? Algo que la gente dice que ibas a hacer, al final ibas a hacer un catering. Sí. Entonces, yo dije, nos han invitado por lo que hacemos, cómo lo hacemos, y esto solo lo hacemos en un sitio, que es en el Bulli, en Karamonjoy. Entonces, transformamos el Bulli restaurante en el pabellón G. En el Documenta, dar un mapa, que está el pabellón A, B, C, D, E, como aquí como en la feria, ¿no? Y como en las Islas Canarias, en el mapa de España, afuera estaba el Bulli. Claro, esto la gente dijo, esto está loco. Entonces, venían siempre 2 personas de Kassel, fueran visitantes, artistas, trabajadores de Documenta, en representación, ¿no?,
de tal. Y esto era un poquito también la frustración que había también para venir al Bulli. En el Bulli había 2 millones de personas de demanda, 7.000 plazas, por lo que había mucha frustración. Entonces, en Documenta también, porque en Documenta todo el mundo fuera querido venir, ¿no? Y para mí fue muy importante porque durante 1 año y medio me reflexioné sobre cómo podía comparar lo que yo hacía con la pintura, la música, la escultura, ¿no? Lo que serían las bellas artes, ¿no? Y al final el debate si la cocina es arte no tiene sentido. La cocina no es arte como entendemos el arte en un ámbito. Es decir, ¿no? El arte tiene un ámbito, que son museos, marchands, ¿no? Galerías, tal. Esto nosotros tenemos restaurantes, que podría ser nuestra galería y tal, pero no hace. Lo que pasa es que esto no es un tema de desmerecer la gastronomía, ¿no? Una experiencia en un restaurante. Puede haber gente que se emocione más en un restaurante de vanguardia que viendo una exposición. Como hay gente que se emociona viendo un partido de fútbol, más que yendo a una exposición. Sí, sí. Sí, sí, es así. Es así. Entonces, lo que nos liga, lo que nos une, ¿no? Es el tema de la creatividad, la creación. No todos los pintores son Picasso, ¿eh? Entonces, claro, cuando hablamos, está aquí, estas reflexiones yo me las hacía, ¿no? Hasta que llegué a la conclusión de que no tenía que hacer nada en Documenta porque era un tema de respeto hacia profesionales, hacia disciplinas que no son la mía. A mí había artistas muy importantes a nivel español, muy importantes, ¿eh? Que me decían, oye, me ofrezco para hacer algo conjuntamente. Digo, ¿qué quieres que haga conjuntamente? Yo no me dedico ni a pintar, ni a esculpir, ¿no? Ni a ninguna otra de las bellas artes, ¿no? Has mencionado a Picasso, se te ha comparado muchas veces con Picasso, pero no sé si se te ha comparado, que sí, en algo que Picasso tenía muy claro y es que la inspiración le pillara trabajando, porque tú también eres partidario de que la inspiración y la creatividad te pille trabajando y que hay que trabajar para encontrarla. No, y además hay que trabajar más que los demás. Claro. O sea, si tú y yo tenemos un talento creativo, ¿vale? Para hacer alguna disciplina y estamos al nivel 9, tú 9 y yo 9, si yo trabajo más horas te ganaré. Me va a ganar igual, pero No, es del pero, mismo nivel, pero... no, y si tú trabajas más horas me vas a ganar. Tampoco se trata de estar, ¿no? 24 horas, ¿no? Trabajando porque ahí creando, porque el cerebro no da para más, ¿no? Pero sí que es verdad que dedicarle un tiempo extra que los demás es importante, ¿no? Has mencionado 2 palabras cuando estabas contando la experiencia de Documenta en Kassel. Has dicho que en el Bulli había mucha frustración porque no podía llegar, pero también has hablado de la emoción. Claro, es uno de los lugares donde más emociones se han concentrado probablemente en Europa, en ese lugar. Más emociones y más placer. ¿Eso es importante también? Sí, había emociones no positivas. Ya, No, sí, claro. sí. Cuando hacer la vanguardia, que es un término que se utiliza mucho, ¿no? En el arte, cuando lo aplicamos a la cocina, la simbología es la que es, ¿no? Que es ir adelante y que te maten, ¿no? La vanguardia es los que van en la guerra adelante, esto viene, ¿vale? Del tema militar, y te maten. A nadie le gusta que le maten. Entonces nosotros no hacíamos vanguardia sabiendo que habían cosas que no te iban a gustar. Si yo doy un plato ahora de sesos de conejo con erizos, bueno, el señor ya ha puesto ahí cara rara. O sea, yo ya sabía que esto iba a ser polémico. Había la libertad de decir, no juego, ¿no? De decir, oiga, hay unos sesos con conejos, sabíamos los platos que podían ser polémicos o podían no gustar, se lo cambiamos por otra cosa. No, claro, había gente que estaba dispuesta a comer algo que no había comido en su vida. Y tal, ¿no? Entonces, esto hacíamos que sabíamos qué cosas que te iban a provocar, pero esto es la diferencia entre una experiencia gastronómica al máximo nivel o comer muy bien a nivel creativo. La Es decir, hay provocación. una creatividad amable, Ya. bueno, que lo que hace es que
le gusta a la gente. Malo si un pintor pinta para que le guste a la gente. Claro. Bueno, la disrupción en el arte y en la literatura viene así, ¿no? O sea, Joyce no escribe el Ulises o Finnegan's Wake porque quiera agradar al público, sino porque quiere romper de alguna manera y fueron muchas y siguen siendo muchas No, las críticas contra estos dos Pero hay muchos libros. escritores, como muchos cocineros, que escriben cosas para que le guste a la gente. Por supuesto, por Y supuesto. esto está muy bien. Esto no es ninguna... Ahora no será vanguardia. Claro. Fíjate que ahora que hablamos de provocación y de revolución antes, cuando contabas la experiencia en el documental de Kassel, cuando has dicho, bueno, pues el pabellón G estaba aquí situado en el Bulli, algunos decían, está loco, está loco. Es un gran piropo que te digan que estás loco, ¿no? En algunos momentos. Pues loco, esto es lo más bonito que me dijeron. Claro, que el director del certamen más importante del mundo de arte le diga que sí a un cocinero, algo que nunca había pasado, que era deslocalizar un pabellón. Claro, esto creó una polémica de por qué a nosotros nos tenían que decir que sí, ¿no? Y en cierto modo, pues lo que he explicado antes, ¿no? Nosotros tenemos, nuestra actividad tiene unos condicionantes que la hacen, ¿vale?, particulares. Entonces, o se hacía esto o todo iba a ser una butad, ¿no? Iba a ser un catering. Ya le dije yo, el catering no lo hago, ¿eh? Antes cuando iba a hacer conferencias, que yo he hecho miles de conferencias, muchas veces se pensaban que el catering lo hacía yo, ¿sabes o no? Después. Y le decía, hombre, si viene un arquitecto no le pides que te haga la casa. Claro, ¿no? ya os he alimentado el alma, ya alimentaos de otra manera. Ferran Adrià, ha sido una locura preciosa compartir esta charla aquí en este pabellón de España y que nos dejaras asomarnos a tu creatividad, a la innovación y a todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.